Mateo 28, versículo 19. Vamos a leer a partir del versículo 18. Y acercándose Jesús les habló diciendo: Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id, pues, y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Vamos a orar. Señor y Dios, clamamos a ti en esta hora que tú nos ayudes a entender tu palabra. Hemos orado para cantar, para diezmar, y ahora oramos para que tu Santo Espíritu se pase en medio nuestro, sobre nuestros niños, para que estén atentos, quietos, sobre nuestros adultos, para que puedan prestar oído con su corazón a la palabra. Que todos nosotros podamos escuchar tu voz, la voz de tu Santo Espíritu, enseñándonos, guiándonos y sustentándonos por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, amados hermanos, nosotros hemos estado aprendiendo sobre el culto de adoración. Y hemos visto cómo en el culto de adoración, el centro del culto debe de ser el Trino Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Trino Dios debe ser el centro de toda nuestra adoración. Cuando venimos aquí, no venimos a que los niños y jóvenes o los adultos sean el centro. El centro debe ser Dios. Él debe ser el centro de todo lo que hagamos. Por eso es que usted ve que el púlpito, esto que está aquí delante, está en el centro. No tenemos una reunión donde hay una mesa cuadrada, una silla redonda, donde todo el mundo está enfrente de los demás. No. Como el centro es Dios, nosotros tenemos como centro su palabra, su adoración, sus alabanzas. Y todos participamos de esa adoración. Dios nos ha llamado a que Dios sea el centro. Y Él ha llamado a que se celebre una adoración pública, así como una privada. Privada en nuestros hogares, pero pública aquí en el templo. Cuando toda la iglesia, cuando todos los miembros del cuerpo de Cristo se reúnen, Dios está en medio de ellos. Dios está aquí. Y usted tiene que estar adorando con esa percepción, entendiendo eso. Dios está en su iglesia. Ese Dios que hizo los cielos y la tierra, poderoso, está aquí en medio de nosotros. Y les llevamos adoración a Él. Ese Dios soberano y poderoso nos llama a apartar un día de reposo para adorarle, para que nosotros descansemos nuestras faenas, para que tengamos tranquilidad, pero también para que nos ocupemos nosotros y nuestros hijos de adorar a Dios. Por eso nos reunimos en la mañana y lo hacemos en la tarde también. No porque la Biblia nos diga necesariamente que hay que reunirse todo el día en la iglesia, sino porque como es todo el día del Señor, nosotros ocupamos ese día para Dios. Todo el día lo ocupamos para su adoración y su alabanza, porque hoy es el día para eso. 6 días trabajamos, 6 días criamos, 6 días nos ocupamos de las cosas nuestras, pero hay un día que es del Señor, el día del Señor. Dios nos llama a adorarle en ese día y lo hace porque somos el pueblo del pacto.
Cristo hizo un pacto en su sangre. Cristo hizo un pacto en su cuerpo. Toma el vino, toma el pan. Este es el nuevo pacto en mi sangre. Y el Señor Jesucristo nos llama el pueblo del pacto, la iglesia. Y nosotros como su pueblo nos reunimos para adorarle a Él a través de el llamado que Él nos ha hecho como sus elegidos. Y nos presentamos en este pacto, en esta adoración, no con las manos vacías, venimos con alabanzas, lo que Él ha pedido. Venimos con la palabra de Dios, lo que Dios ha pedido. Venimos con Cristo, nuestro mediador, quien murió por nosotros. Venimos trayendo gloria y alabanza al Dios Trino, al Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Y nosotros venimos también con las manos llenas de gozo, el corazón concentrado en Dios mismo. Porque es una adoración del corazón para Dios. Nosotros nos cuidamos de no traer aquello que Dios no ha pedido. Tenemos ese principio regulativo. Nos detenemos porque hay cosas que Dios ha pedido y que en eso nos enfocamos. Pero lo que Dios no ha pedido, no lo utilizamos para guardar la palabra del Señor. Y hemos encontrado y hemos visto hasta aquí que entre las cosas que Dios ha demandado en su palabra es la oración intercesora. La oración es algo que el pueblo de Dios debe estar haciendo en la adoración pública. La predicación de la palabra de Dios debe ser central, porque a través de la predicación de la palabra, Cristo habla a su pueblo. Cristo dirige a la iglesia. La iglesia debe traer sus ofrendas y diezmos delante del Señor como acción de gracias, porque durante todos los días Dios nos ha alimentado y venimos agradecidos a Él, trayendo nuestra ofrenda delante de Él. La iglesia debe traer la lectura de la palabra de Dios, para leer todo el consejo de Dios, toda la palabra de Dios, y ser instruido en todo lo que Dios enseña. La iglesia debe traer, como enseñamos el domingo pasado, la cena del Señor, la Santa Cena. Y esto con el fin de recordar el sacrificio, la muerte del Señor, con recordar de que somos el pueblo del pacto, con recordar la obra del Espíritu Santo en medio nuestro. Nosotros somos el pueblo del pacto y por eso tomamos el pan y el vino y celebramos su muerte y resurrección. Y hoy estaremos viendo que otro elemento del culto de adoración es el bautismo. El bautismo es un elemento sagrado, necesario del culto de adoración. La Biblia nos enseña, y así lo creemos, que el bautismo es una ordenanza de Cristo, por la cual aquellos que se han arrepentido, tienen fe, van a guardarlo, se van a bautizar en obediencia a Cristo. En obediencia a Cristo. El bautismo expresa nuestra unión con Cristo. Nosotros, a través del bautismo, decimos, cuando nos bautizamos, que nosotros creemos en Cristo. A través del bautismo nosotros decimos con eso que nosotros hemos muerto al pecado. Ya no servimos al pecado. Porque nosotros, como Cristo murió, también nosotros hemos muerto al pecado. También como Cristo resucitó, también nosotros resucitamos. De todo eso habla el bautismo, de nuestra unión con Cristo. Al ser sumergidos en el agua en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, de forma obediente cumplimos la ordenanza de nuestro Dios y reconocemos que la Trinidad, el Padre, Hijo y Espíritu Santo, involucrados a la salvación, son también nuestro Dios
y nuestro Señor. Es una señal de pertenencia, el bautismo. Es una señal de que le pertenecemos a Dios. Ya pertenezco a Cristo, ya pertenezco a Él. Soy de Él por la eternidad. Así canta un hermoso himno evangélico. Yo pertenezco a Cristo, yo le pertenezco a Él. El verdadero creyente usa el bautismo como un emblema de la sepultura y la resurrección de Cristo. Él fue sepultado en las aguas y se levanta como Cristo resucitado, victorioso del pecado, de la muerte y de todo enemigo de nuestro Dios. En ese sentido, nuestros bautismos forman parte de nuestra adoración al Señor. El bautismo, vamos entonces a verlo de forma detallada. En primer lugar, lo voy a explicar lo que he dicho hasta ahora. Todo lo que he dicho ahora, de forma resumida, lo voy a explicar uno a uno. En primer lugar, el bautismo es una ordenanza del Señor Jesucristo. Y amado hermano, observen cómo en Mateo 28, versículo 18, dice Jesús: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y con esa autoridad que él recibió, entonces le dio una ordenanza. Yo, como su rey, rey y señor de los cielos y de la tierra, les ordeno: id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ordenen esta ordenanza, observen esta ordenanza. Él nos ordena: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre de las tres personas de la Trinidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En ellos tres, porque ellos tres hicieron un pacto eterno de redención. Los tres están involucrados en nuestra salvación. Y ellos continúan involucrados en la iglesia. La iglesia es la iglesia del nuevo pacto. Y allí está el Señor en medio de su pueblo, guiando a su pueblo a hacer discípulos a todas las naciones. Estando Jesucristo investido con toda autoridad, con todo poder, envía a sus capitanes, envía a sus sargentos, envía a sus cabos, los envía a todos. Id a la guerra, id a vencer al pecado, la guerra contra el pecado, la guerra contra la vanidad, contra la huequedad, la maldad. Id y restauren, salven, reconcilien esas almas que están cautivas bajo el poder del pecado. Tenemos una guerra, amados hermanos, contra el pecado. Y nuestro Rey y nuestro Señor nos llama para que vayamos a dar libertad a los cautivos. Nos manda a que vayamos a salvar con el Evangelio a los que están bajo el poder del pecado y van al infierno eterno. Queridos hermanos, observad esta ordenanza. Cada uno de vosotros, escuchad a su Señor, hagan discípulos, no sean escasos, hablen a los hombres de Cristo, no se queden callados. Y cuando ellos reciban a Cristo, bautícenles. Bautícenles para que ellos puedan dar testimonio de la verdad que han recibido, para que puedan dar testimonio de su fe, para que a través del bautismo ellos vean, reciban el gozo y la alegría de que ahora son partes del pueblo, del nuevo pacto. Hermanos, miren qué hermosa ordenanza, qué llamado. El Rey de Reyes nos ha enseñado que debemos enseñar todo su consejo
y nos ha enseñado que tenemos que bautizar a todos los hombres que han creído en Él. Creemos, por lo tanto, que el bautismo es una ordenanza del Señor. Y por eso es parte de nuestro culto de adoración. Es parte de lo que la iglesia realiza. El bautismo fue instituido, creado por Cristo después de haber terminado el trabajo de reconciliar, de ganar las almas del pecado, de rescatarlas y llevarlas a Dios. El bautismo fue establecido para que se convirtiera en una práctica continua en la vida de la iglesia del Señor. El hacer discípulos incluye el bautismo en el agua. Y nosotros tenemos, hermanos, que estar continuamente trabajando en el evangelismo y discipulado. ¿Para qué? Para obedecer el mandato del Señor. Para que los hombres se arrepientan, pero también para que sean bautizados. Y sean añadidos a la iglesia. Se han añadido los que han de ser salvos al pueblo de Dios. La persona bautizada es introducida de una manera simbólica dentro del nombre de Cristo. Es decir, se convertía en su discípulo, lo que quiere significar que entraba en un estado de cercanía, de compañerismo con Cristo. El que es bautizado anda en compañía con Cristo. Es un discípulo de Cristo. Los hombres no se pueden llamar cristianos si no obedecen a Cristo. Los hombres no se pueden llamar cristianos si no siguen la enseñanza de Cristo. Amados hermanos, esto es una enseñanza de la palabra de Dios. Todo el que cree debe de ser bautizado. Ha de ser bautizado. Y de esto el que es bautizado, el que está siendo bautizado, obedece a Cristo. Se está mostrando la fe y la unión que ya tiene con Cristo. Cuando un hombre o una mujer cree en Cristo, se une a Cristo. Cuando un hombre o una mujer se arrepiente de sus pecados y clama a Cristo que lo perdone, entonces ese hombre, esa mujer, ha sido purificado con la obra del Espíritu Santo. Es una nueva criatura. ¿Y cómo Él se lo da a decir a todos? A través del bautismo. Él muestra su arrepentimiento a través de las aguas del bautismo. Muestra que se ha arrepentido, que ha dejado el pecado. Yo servía a la droga, yo servía al alcohol y Cristo me libertó. Ahora soy un hombre libre. Lo que ha hecho Cristo espiritualmente, el hombre en el bautismo, la mujer en el bautismo, lo muestra físicamente. Lo muestra externamente. El nuevo nacimiento es una vida orientada hacia Cristo. Ya no vivo para mí, ahora vivo para Cristo. Por eso, todo lo que sea pecado o tenga apariencia de pecado, lo dejo. Hermano, ¿usted cree que Dios quiere su destrucción física y mental? No, Dios no la quiere. ¿Usted cree que Dios quiere que su familia se destruya? Dios no lo quiere. Por eso, todo aquello, alcohol, droga, homosexualismo y todo aquello que destruye al hombre, no puede ser una bendición de Dios. No es una bendición de Dios. Debe de ser dejado. Debe de ser alejado de su vida. Querido hermano, el bautismo nos recuerda lo que hemos dejado. El bautismo nos recuerda que ahora estamos unidos a Cristo. El bautismo le dice a los demás, a partir de hoy, yo pertenezco a Cristo. Yo soy de Cristo. Él pertenece a mí. El Cristo pertenece a mí. Es mío por la eternidad. En segundo lugar, el bautismo forma parte del culto de adoración porque él mismo expresa nuestra unión con el Señor Jesucristo. El bautismo en agua expresa nuestra unidad. Con Cristo hemos muerto,
Con Cristo hemos resucitado. Cuando yo me bautizo, yo estoy diciendo, yo he muerto como Cristo al pecado. Resucité como Cristo a una nueva vida. Queridos hermanos, esta enseñanza es muy clara. Romanos capítulo 6, versículo 3 al 4. Romanos capítulo 6. Tres al 4. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Parece que cuando yo soy bautizado en Cristo, yo también estoy muriendo como Cristo. Pero es una forma de expresarlo de Pablo, porque no es que me van a sepultar, es que yo estoy demostrando con mi bautismo que yo estoy muriendo a lo que Cristo murió, al pecado. Versículo 4. Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Somos nuevas criaturas. Somos hijos de Dios. No te dejes engañar por el pecado. No es verdad que tienes que seguir en el pecado. Ya Cristo murió por ti. Cree en el Señor Jesucristo y eres salvo. Pero a partir de ahora vive una vida nueva. Deja el pecado. Deja el alcohol. Deja el pecado. Deja el adulterio. Deja el pecado. Deja la fornicación. Deja el robo. Deja la mentira. Deja todo aquello que es pecado. Déjalo. ¿Por qué? Porque ahora estás unido a Cristo. Porque ahora eres un hijo de Dios. Porque ahora Cristo te ha limpiado de tu pecado. Eres una nueva criatura. Todo lo viejo, lo que tú eras antes, eso pasó. Eso está muerto. Tú lo dejaste sepultado. En el momento en que fuimos bautizados y nos levantamos de las aguas del bautismo, dejamos allí abajo nuestro viejo hombre, muerto y sepultado. Ya no somos lo mismo. Eso es lo que Pablo dice aquí. Resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre. Así también nosotros andemos en novedad de vida. Tenemos una vida nueva. Deja de andar como tu viejo hombre, en tu pecado. Huye del pecado. Deja el pecado. No seas sabio en tu propia opinión. Deja el pecado y apártate del mal. Eres una nueva criatura. Eres un hijo de Dios. Clama a Dios en oración. Ayuna, ora, lee su palabra. Busca el consejo de la palabra de Dios a través de tus pastores. No te quedes enmarañado en tu vida de pecado. En Cristo hay libertad. Él nos dio libertad. Y cuando somos bautizados, dejamos en esas aguas lo que éramos. No, Dante, porque tú eras tal cosa, yo era tal cosa. Ese hombre está muerto. Ese hombre está muerto. Yo no soy eso. Yo soy ahora un hijo de Dios. Yo soy un hijo de Dios y dejo mi maldad, lo dejé todo. ¿Por qué? ¿Y por qué lo dejaste todo? Por Cristo. Por Cristo, solamente por Cristo. ¿Pero qué te dio Él? Vida eterna, perdón de pecados, el cielo, la eternidad. Bendición tras bendición. Y me sigue añadiendo más y más cada día. ¿Y tú crees que yo voy a volver atrás? ¿A dónde? ¿Al pecado? ¿A la muerte? ¿Al juicio eterno? No vuelvo atrás. Yo he decidido seguir a Cristo y no vuelvo atrás. Mediante el bautismo damos testimonio de la fe en Cristo. Mostramos que tenemos fe en Cristo, que estamos listos para ser luminares para el mundo. La fe une a Cristo. El hombre está unido a Cristo. El bautismo simboliza esa unión.
¿Cuál es tu testimonio de que tú eres cristiano? ¿Te has bautizado? Ese es tu testimonio. ¿Permaneces en la fe? En el bautismo, por medio de la fe, somos unidos a Cristo. Su viejo hombre, la incredulidad, la rebelión, la idolatría, han muerto. ¿Te han escuchado? A veces en los periódicos o en la radio dan una nota luctuosa. Nota luctuosa. Ha muerto el viejo hombre de Dante. Nota luctuosa. Ha muerto la mujer pecadora de María Isabel. Han muerto. El diablo tiene que estar llorando, muy triste. Perdí a ese hombre, perdí a esa mujer. Daniel. Perdí a ese hombre, perdí a esa mujer. ¿Cómo es posible que yo haya perdido a ese súbdito, a ese siervo mío? ¿Cómo es posible? El diablo tiene que estar llorando. Y ojalá que llore mucho. Quiera Dios que llore mucho, porque muchos se arrepientan y sean salvos. Muchos se arrepienten y dejen su pecado para que el diablo llore. Para que se lamente. Ay, que no se me vaya Norma. No, Norma se fue, creyó en Cristo. Nota luctuosa. Para el diablo murió Norma, para su pecado. Nota luctuosa. Y así haya muchas notas luctuosas en el reino de Satanás. Porque ha perdido muchos súbditos. ¿Y dónde están mis súbditos? Los que me sirven, ¿dónde están? Le sirven a Cristo. Sirven al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y yo quiero escuchar eso mismo de los niños, de Avisar, de Carlos, de Aniel, de Lisi, de todo. Quiero escucharlo. De Fernanda, de todo. Nota luctuosa. Murieron al pecado. Están vivos para Cristo. Quiero escucharlo de todos los niños. De todos quiero escucharlo. Porque ahora son nuevas criaturas. Oiga bien, nueva criatura. Si usted está jovencito ahora y es buen mozo, imagínese una nueva criatura. Más buen mozo todavía. Lindo y hermoso por dentro, porque Dios te ha limpiado, y por fuera también. Pero yo también soy buen mozo, porque Cristo me sigue limpiando. Por fuera ya, por dentro estoy bien, pero por fuera alguna cana. Pero amados hermanos, el bautismo es un medio por lo que damos testimonio de nuestra fe en Cristo. Él murió, yo también he muerto al pecado. Yo no le sirvo al pecado. Ya no vuelvo para allá. Pero Dante, ven que te estamos esperando, te tenemos lo tuyo aquí. Lo puede votar, no me interesa. He decidido seguir a Cristo y no vuelvo atrás. Y muchos amigos tuyos se van a alejar de ti porque van a seguir sirviendo al diablo. Pero sigue tú a Cristo. Sigue tú a Cristo. El matrimonio, hay en el matrimonio una representación muy hermosa. Cuando un hombre y una mujer se casan, se entregan un anillo. Y ese anillo nos recuerda nuestro pacto con nuestra esposa. El bautismo es como ese anillo. Nos recuerda el pacto que tenemos con Cristo. Un pacto que continúa aún más allá de la muerte. El bautismo representa dramáticamente lo que sucedió espiritualmente cuando recibimos a Cristo. Su viejo hombre o incredulidad y rebelión, idolatría, todo eso murió cuando Cristo te salvó. Cuando te arrepentiste de tu pecado, Cristo te salvó, pero también has muerto al pecado. Y por el bautismo, tú das ese testimonio público. Ya yo no me sirvo a mí mismo, ahora yo le sirvo a Cristo. Y lo que Cristo me diga que haga,
Eso voy a hacer. Eso voy a hacer. El bautismo nos habla de una nueva vida y también de una vida de sumisión a Él. Es lo que usted confiesa al mundo y a los cielos cuando es bautizado. En tercer y último lugar, ¿por qué el bautismo forma parte del culto de adoración? Porque el bautismo es dado tan solamente a los creyentes. El bautismo es para los que se arrepienten. Hechos 8:37. Felipe dijo: si crees con todo tu corazón, puedes. Respondió él y dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carruaje. Ambos descendieron al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. ¿Qué era necesario previo al bautismo? ¿Qué necesitaba el eunuco para ser bautizado? Creer en el Señor Jesucristo. Eso es necesario. El bautismo es una expresión, una evidencia. No imparte poder, no imparte salvación, no imparte perdón de pecados. Muchos grupos promueven que el bautismo te limpia del pecado, pero la palabra de Dios no enseña eso. Lo que enseña la palabra de Dios es que somos limpiados del pecado cuando creemos en Cristo. Arrepentíos, llama el Señor, y bautícese. Eso dice el apóstol. Arrepentíos. No va a haber bautizo si no hay arrepentimiento. No habrá bautismo si no hay arrepentimiento. Antes del bautismo debe haber arrepentimiento de nuestros pecados. Debe haber fe en Cristo. Si crees con todo tu corazón. Esa fue la señal. ¿Tú crees con todo tu corazón? Pues si crees, sigue a Cristo. Si crees, bautízate. Si crees, deja tu pecado. Si crees. Solo los que han creído en Cristo pueden participar del bautismo. No es algo que un incrédulo pueda hacer, ya que éste no imparte ningún poder o perdón especial. El bautismo no imparte limpieza de pecado, ni poder. Por esa misma causa, no bautizamos a los niños. Porque no le estamos impartiendo nada a los niños. El niño también necesita creer, como el eunuco. El bautismo no le va a dar nada al niño. Todo lo contrario, a veces la gente piensa que porque el niño fue bautizado cuando era chiquito, ya él tiene algo especial o es parte del pueblo de Dios. Los que son parte del pueblo de Dios son los que se arrepienten y creen en Cristo. Y una señal de que han creído es el bautismo. Es una evidencia pública, una señal pública. Por lo tanto, amado hermano, es importante que nosotros entendamos esto. Hechos 2:41. Entonces, los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Oiga eso. Entonces, los que habían recibido la palabra, los que recibieron la palabra fueron bautizados. El texto especifica que el bautismo fue administrado a los que recibieron la palabra y por consiguiente confiaron en Cristo para su salvación. Confiar en Cristo es necesario. El bautismo de creyentes es el símbolo externo de empezar una nueva vida y debe ser dado solo a los que muestran esa evidencia de su fe en Cristo. El texto especifica eso, los que recibieron, los que creyeron en Cristo.
esos fueron bautizados, como lo fue el eunuco. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, que me impide ser bautizado. Yo quiero ser bautizado. Yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Muy bien. Nada te impide ser bautizado. Y fue bautizado. Los que son bautizados están revestidos de Cristo para hacer el bien, para dar gloria a Dios. Todos estamos en Cristo y externamente debemos de vivir de acuerdo a Cristo. Y amados hermanos, esto es importante. Si nosotros hemos creído en Cristo, debemos de obedecer a Cristo. Él nos llamó a bautizarnos. Y si hemos sido bautizados, entiende esto. Tú con eso estás diciendo, estoy unido a Cristo. Y no me puedo separar más. Dejé mi amor al pecado. Dejé mi matrimonio con el pecado. Estoy muerto al pecado. Yo he muerto al pecado. Y ahora estoy vivo para Dios. Vivo para Cristo. Ahora es Cristo mi Señor. Ya yo no obedezco al pecado. Cuando el amigo mío viene y me dice, ven, vamos a beber. Yo digo, no, ya yo he muerto a eso. Yo he muerto a todo ese vicio. Porque estoy vivo para Dios. Gloria a Dios, que ahora vivo para Dios. Y ahora voy a reinar con Cristo. Y amado hermano, usted tiene que ver esto. Lo importante de esto. Porque en el bautismo no recibimos nada que no hayamos, no recibimos nada nuevo. Todo lo que necesitamos lo hemos recibido en Cristo. Todo nos lo ha dado Cristo. Nos ha dado el Espíritu Santo. Nos lo ha dado nuestro Dios y Padre. Unamos el bautismo con lo que hemos venido hablando sobre el nuevo pacto. En el nuevo pacto el Padre determina ser nuestro Padre. Nos elige. Y determina perdonarnos por el sacrificio de su Hijo. El Espíritu Santo va a regenerarnos, a hacer una nueva criatura. El Hijo de Dios determina en el nuevo pacto morir por nosotros, sustituirnos en la cruz del Calvario. Todo eso nos los dio la salvación, nos los dio el nuevo nacimiento, nos los dio Cristo. En el bautismo, ¿qué más podemos recibir? Si el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo lo han dado todo. Todo lo han dado. El bautismo básicamente es una señal del nuevo pacto, como lo fue la circuncisión en los días de Abraham. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y por haber creído, Dios hizo un pacto. Y en ese pacto le dio una señal, la circuncisión. Pero la circuncisión lo hacía más bueno, lo hacía más cristiano. No. El bautismo no hace más cristiano. No. Es la fe en Cristo, ser parte del nuevo pacto. Queridos hermanos, que Dios nos permita poder ver cómo el bautismo forma parte del nuevo pacto, de la iglesia del pacto, porque es una señal dejada para nosotros de nuestra unión con Cristo. Y recordemos por eso la gran importancia de predicarle a nuestros niños. Nuestros niños deben ser salvos, deben de arrepentirse y deben de bautizarse cuando se arrepientan. Ellos necesitan la salvación, necesitan un nuevo nacimiento. Nuestros vecinos también, nuestros amigos, nuestros hijos. No nos quedemos con el deseo, prediquemos a Cristo, proclamemos el mensaje, llamemos a los hombres al arrepentimiento. Porque si no se arrepienten, siguen sirviendo al diablo, siguen sirviendo al mundo, siguen sirviendo a su corazón engañoso y están condenados. Cuando tú te arrepentiste, tú saliste de todo eso. Pero el que no se arrepiente está condenado en su pecado y en su muerte. Por eso prediquemos la palabra y enseñemos lo que Cristo nos ha enseñado. Pero también llevemos a esa gente, animarlos a bautizarse
para dar testimonio de su fe en Cristo Jesús, de su unión con Cristo. Que hoy el Señor nos permita, amados hermanos, ver por qué nosotros realizamos el bautismo como una señal para gloria de Dios y para gozo del pueblo de Dios. Que cada uno de estos elementos que hemos estudiado, que pertenecen a la adoración a Dios, nos permitan a nosotros, queridos hermanos, crecer como iglesia. Hay que poner un fundamento. El fundamento es la doctrina de los apóstoles. Lo que Cristo les enseñó a los apóstoles es lo que la iglesia necesita como fundamento. Y nosotros, por eso, vamos a estar predicando la palabra. Vamos a estar tomando el pan y el vino. Vamos a estar bautizando a la gente. Vamos a estar enseñándoles todo aquello que Cristo nos enseñó a nosotros. Clave eso. Id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles todo lo que os he mandado. Esa doctrina de los apóstoles es el cumplimiento de enseñándoles. Lo que estamos explicando y predicando aquí es ese cumplimiento de enseñándoles todo lo que nos ha mandado. Esto es lo que nos ha mandado el Señor. Y es lo que tenemos que estar haciendo nosotros. Que Dios nos bendiga y haga resplandecer su rostro con misericordia y con paz sobre cada uno de nosotros, sobre nuestros niños, sobre nuestras esposas, sobre los esposos, sobre toda persona que está aquí. Y que la obediencia a su palabra, a estas ordenanzas, a estos elementos del culto, puedan ser una forma de bendición, de gozo, de deleite en nuestras almas. Que Dios nos bendiga, amados hermanos, y de esta manera vamos a estar concluyendo con esta serie sobre el culto de adoración, y que Dios nos conceda poder aplicarlo en nuestras vidas. Vamos, hermanos, a orar. Señor y Dios y Padre nuestro, queremos pedirte que tú nos ayudes a predicar tu palabra, que tú nos concedas poder proclamar la verdad. Cristo murió por nosotros y nos ha mandado a enseñar a otros y nos ha mandado a bautizar a aquellos que han creído. Que este testimonio permanezca, porque somos luz y sal para los hombres, para tu gloria y para gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén.